Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes del acuerdo secreto entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ojo con lo que vamos a contarles a continuación. Se habla de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania que podría anunciarse esta misma semana. Enseguida les contamos todos los detalles en torno a esta información, con la paz en Ucrania que parece cada vez más cerca y con Volodymyr Zelensky, con el presidente ucraniano, cada vez más acorralado. Enseguida les contamos cómo está la situación en torno a estos casos de corrupción en Ucrania. Vamos a mirar también a la última hora en torno a Venezuela, con China, que ha salido al paso, está defendiendo al presidente venezolano en un momento de tensión en Oriente Medio, en un momento en el que hoy el foco está puesto también en la NASA, en estas imágenes sobre el 3 y Atlas, pero un momento que viene marcado por esta información, y es que, como les contamos, según ha informado Político este miércoles, citando altos funcionarios de la Casa Blanca, esta misma semana podría negociarse un marco de paz entre Ucrania y Rusia. A más tardar, esto ocurriría la semana que viene. Si bien esto que se firmaría implicaría un acuerdo de paz inmediato, se habla de un marco de paz acordado, que significaría que tanto Zelensky como Vladimir Putin están de acuerdo con la idea de poner fin a la guerra. La fuente confirma un informe previo de Axios, según el cual Estados Unidos y Rusia estaban discutiendo un posible acuerdo. Anunciaban que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, estaba hablando con la parte ucraniana para intentar que aceptara este marco propuesto. Precisamente, según informaba Axios, citando funcionarios de Estados Unidos y rusos, Estados Unidos prepara discretamente una nueva propuesta para poner fin a la guerra en Ucrania. El borrador, compuesto por 28 puntos, se ha elaborado en consulta con Moscú y sigue el modelo de reciente intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lograr un acuerdo en Gaza. El enviado ruso Kirill Dmitriev declaraba a Axios que las conversaciones le resultan alentadoras, si bien Ucrania y sus aliados europeos todavía no han manifestado su respuesta. Según un funcionario de la administración Trump, el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio ha estado liderando las conversaciones. Se reunió con Dmitriev en Miami el mes pasado. Según Político, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, y el jefe del Estado Mayor, el general Randy George, llegaron esta semana a Kiev en un viaje no anunciado. Tienen previsto reunirse con líderes militares ucranianos, legisladores y también con Zelensky a partir de este miércoles. El objetivo de ambos será hablar con los líderes ucranianos sobre el estancado proceso de paz con Rusia. En un momento en el que el foco está puesto en las negociaciones, vamos a contarles nuevos ataques por parte de Rusia, que lanzaba ataques con 48 misiles y 470 drones que se dirigen sobre todo contra regiones del centro y el oeste de Ucrania. Es lo que informa en su canal de Telegram la Fuerza Aérea Ucraniana. Autoridades y medios ucranianos han informado ya de explosiones en regiones como Leópolis y Ternopil. Volodymyr Zelensky asegura que hay al menos 10 fallecidos y 40 heridos. Mientras tanto, el Ministerio de Energía ha anunciado cortes de electricidad de emergencia en varias zonas del país para que los trabajadores del sector puedan ponerse a trabajar de urgencia en reparar los daños en instalaciones energéticas provocadas por los misiles y los drones rusos. Al mismo tiempo, 10 edificios de viviendas han sufrido daños y 36 personas han resultado heridas en la ciudad de Kharkov, que ha sido atacada por los drones rusos. Miramos precisamente al presidente ruso Vladimir Putin, que se presenta como garante de la estabilidad energética global. En su intervención en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, sostenía que Rusia contribuye a mantener la estabilidad en los mercados energéticos mundiales. Dice que garantiza un suministro fiable de recursos energéticos a los consumidores. Наша страна вносит существенный вклад и в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей электроресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок. И рассчитываем на более тесную координацию между всеми партнерами по ШОС в сфере энергетики, в соответствии с принятой в Тяньцзине профильной дорожной картой.
Además, les contamos que la misteriosa radio del apocalipsis rusa ha enviado otro mensaje ominoso. Muchos temen que la nación hostil acabe de revelar su próximo objetivo después de Ucrania. La misteriosa estación, que ha estado activa desde la Guerra Fría, emitió una ráfaga de sonidos y se escuchó una voz que decía Letonia. La señal se lanzó este lunes y muchos en las redes sociales temían que Rusia pudiera estar planeando una ofensiva en el país vecino. Sin embargo, dado que Letonia es miembro de la OTAN, cualquier ataque desencadenaría una respuesta de todos los demás miembros del bloque, incluidos Estados Unidos, y potencialmente podría desencadenar incluso en una tercera guerra mundial. La emisora de radio se llama UVB-76, apodada como el zumbador o radio del apocalipsis. Se trata de una emisora rusa de onda corta que lleva emitiendo desde la década de 1970, emitiendo principalmente un zumbido constante e inquietante, similar al de un aparato averiado. Se desconoce quiénes la escuchan habitualmente. Sin embargo, los expertos han sugerido que la estación está vinculada al mando militar estratégico de Rusia, posiblemente para enviar órdenes secretas, ya que la frecuencia de estas señales suele aumentar durante las crisis, como por ejemplo en la guerra en Ucrania. También miramos al Reino Unido, donde el secretario de Defensa británico John Healey afirmaba que un buque espía ruso había entrado en aguas territoriales de Reino Unido, aliado de la OTAN, y había apuntado con láseres aviones militares enviados a vigilarlo. Advertía al Kremlin que están preparados si el buque intenta adentrarse más al sur, decía Healey. Mientras habla, un buque espía ruso, el Yantar, se encuentra en el límite de las aguas de Reino Unido al norte de Escocia, después de haber entrado en aguas más amplias de Reino Unido en las últimas semanas. Es lo que apuntaba en un discurso en Downing Street este miércoles por la mañana. Decía que se trata de un buque diseñado para recopilar información de inteligencia y cartografiar sus cables submarinos. Decía además que ha desplegado una fragata de la Royal Navy y aviones P-8 de la RAF para controlar y seguir cada uno de los movimientos de este buque, durante los cuales el Yantar apuntó con láseres, decía, a sus pilotos. Mirando a Ucrania, les contamos también que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas lanzó misiles balísticos de largo alcance ATACMS estadounidenses contra Rusia. Según el comunicado del Estado Mayor, el objetivo del ataque eran instalaciones militares en territorio ruso no especificadas. Varios medios de comunicación ucranianos y algunos canales de Telegram especularon que Ucrania podría haber utilizado misiles ATACMS para atacar Voronezh. Los medios rusos solo informaron de incidentes con drones en Moscú. Decían que este ataque es un acontecimiento significativo que subraya el compromiso inquebrantable de Ucrania con su soberanía, es lo que apuntaba el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas. El ejército añadía que va a continuar utilizando armas de largo alcance, en particular los misiles ATACMS. Mirando a Zelensky, les contamos que el presidente ucraniano está reunido en los próximos minutos con el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan. Se espera que hable sobre estas negociaciones estancadas con Rusia. Así hablaba ayer Zelensky aquí en Madrid de su próxima reunión con Erdogan. Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом, передусім. Ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це, я думаю, це достатньо буде бесіда предметна, може довга, може не дуже довго. Подивимось, у мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити, маємо якісь позиції і сигнали від Сполучених Штатів. Ну, подивимось завтра. El portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirma que no habrá una delegación rusa en Turquía, aunque eso sí, decía que estarán pendientes del resultado de las conversaciones. Нет, представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информация о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле. Пока никакой информации мы из Киева не получали. По всей видимости, Зеленский имел в виду вот те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, и к которым, вероятно, присоединится господин Лытков. Будем ждать результатов этих переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна, она хорошо известна и в Вашингтоне, она хорошо известна и в Стамбуле.
и хорошо известна в Киеве. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciaba en una conferencia conjunta con Volodymyr Zelensky una ayuda de más de 800 millones de euros para Ucrania a través de dos grandes paquetes, 615 en ayuda militar y 200 millones para la reconstrucción. Anunciaba que España va a aportar 300 millones de euros en material defensivo en diciembre, además de una transferencia de 100 millones al programa de la OTAN y 200 millones para reforzar los sistemas antidrones y de vigilancia aérea. Se detalló un instrumento financiero de 200 millones para la reconstrucción que permitirá la participación de empresas españolas. Además, España se unirá a un proyecto de la ONU para reconstruir el sistema eléctrico de Sumi, beneficiando a más de 28.000 personas. A lo largo del próximo mes, España va a movilizar un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por un importe de 615 millones de euros. Junto con este paquete de 615 millones de euros que acabo de compartir con ustedes, he comunicado al presidente Zelensky que nuestro país desplegará a partir de hoy mismo un nuevo instrumento de apoyo financiero dotado con 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción de Ucrania. Estamos hablando, por tanto, de que España va a movilizar 817 millones de euros, primero para apoyar al ejército ucraniano en su defensa por la libertad y la integridad territorial de Ucrania frente al invasor. En segundo lugar, para proteger a su población civil. Y finalmente, para impulsar ese horizonte de reconstrucción y de modernización de las infraestructuras dañadas por el neoimperialismo de Putin. Estados Unidos, que autorizó la venta a Ucrania de nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot por un valor de 105 millones de dólares, es lo que informaba el Departamento de Estado. Estas gestiones se producen después de que el gobierno de Zelensky haya solicitado la compra de artículos relacionados con el mantenimiento del sistema Patriot de fabricación estadounidense para afrontar los bombardeos rusos. Las principales empresas que van a participar en esta venta se tratan de RTX Corporation, con sede en Virginia, y Lockheed Martin, con sede en Maryland. También hablamos de Polonia, después de que el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, haya declarado este miércoles que va a retirar el consentimiento para el funcionamiento del último consulado ruso operativo en Polonia, en Gdansk, en respuesta al sabotaje ferroviario del pasado fin de semana. Decía, no fue solo un acto de sabotaje, sino también un acto de terrorismo de Estado. Responderemos, y no solo de forma diplomática, es lo que decía el propio Sikorski a los legisladores, señalando que la respuesta se dará en los próximos días. La explosión del fin de semana en la línea Varsovia-Lublin, que conecta la capital polaca con la frontera ucraniana, ha seguido a una ola de incendios, sabotajes y ciberataques en Polonia y otros países europeos desde el inicio del conflicto en Ucrania. Polonia, que ha cerrado temporalmente los aeropuertos de Rostov y Lublin en el sureste del país, es lo que informa este miércoles la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea, después de que el ejército activara cazas a raíz de los ataques rusos contra Ucrania. Decía que debido a la necesidad de garantizar la libertad de operación de la aviación militar, los aeropuertos de Rostov y Lublin han sido cerrados temporalmente. Los aeropuertos polacos reabrieron después de haber sido cerrados debido a las operaciones de la aviación militar, es lo que informaba este miércoles la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea. Mandos militares polacos dijeron anteriormente que aviones polacos y aliados fueron activados debido a los ataques rusos contra instalaciones situadas en Ucrania. La Comisión Europea anunciaba este miércoles sus planes para crear una zona de movilidad militar en toda la Unión Europea para 2027, con el fin de garantizar un movimiento de tropas y equipos más rápido, seguro y coordinado dentro de la Unión. La propuesta incluye la introducción de las primeras normas armonizadas a nivel de la Unión Europea sobre movilidad militar, la creación de un marco de emergencia, la mejora de la resiliencia de las infraestructuras de transporte mediante el fortalecimiento de la ciberseguridad, la seguridad energética y la preparación, la puesta en común y el intercambio de capacidades entre los Estados miembros y el impulso de la coordinación. La Comisión también ha presentado la hoja de ruta de la Unión Europea para la transformación de la industria de defensa, con el objetivo de acelerar la modernización de la industria de defensa europea y apoyar a los nuevos actores del sector. Esta hoja de ruta va a respaldar la inversión en empresas de defensa y el desarrollo de nuevas tecnologías y competencias, al tiempo que va a ampliar el acceso a las capacidades de defensa.
Miramos también a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos reaccionaba a la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de la Ley de Transparencia de los archivos Epstein, con una contundente votación de 427-1, con solo un legislador oponiéndose a esta medida y 5 que no votaron. El proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar todos los materiales no clasificados relacionados con Jeffrey Epstein y con Ghislaine Maxwell obtuvo el apoyo de 216 republicanos y 211 demócratas. On this vote, the yeas are 427, the nays are 1. 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Un Trump que decía que lo firmará si llega a su despacho. El presidente de Estados Unidos decía que los republicanos deberían centrarse en los triunfos pasados en lugar del momento de la publicación de los archivos de Epstein. Reiteraba que no tiene nada que temer porque no tiene nada que ocultar, aunque ante la insistencia de los periodistas se le veía cuanto menos molesto. I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. Y a todo esto, el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, decía a la CNN que van a enviar oficialmente al Senado esta medida que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los archivos sobre Jeffrey Epstein. El Senado ya acordó por consentimiento unánime aprobar este proyecto de ley tan pronto como sea transmitido desde la Cámara, que lo aprobó el martes por la tarde con una votación de 427-1. Una vez que llegue la documentación y el Senado de su aprobación oficial, el proyecto de ley se va a enviar al escritorio de Donald Trump. Un presidente de Estados Unidos que ha vuelto a desatar las críticas del gremio periodístico por haber mandado a callar a una reportera a bordo del Air Force One, a la que insultó llamándole cerdita. Sus palabras no generaron gran atención el pasado viernes cuando ocurrieron, pero este martes se han hecho virales en las redes sociales. Vamos a escuchar el momento de Trump con la periodista de Bloomberg. Atentos a este enfado por parte de Donald Trump en un momento de tensión en Estados Unidos, con el foco puesto también en la presión sobre Venezuela. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida la información. Negocios Televisión. La María Montessori decía, nunca hagas para un niño lo que él puede hacer por sí solo. Estaría en desacuerdo con usar el chat GPT para hacer los deberes. La profesora prepara la clase con el chat GPT. El niño llega a casa y hace los deberes con el chat GPT. El niño llega a clase, la profesora corrige los deberes con el chat GPT. Cerramos las escuelas. Es que todo esto no tiene sentido. Hay un matrimonio de conveniencia entre la industria tecnológica y la educación nueva. El negocio aquí es entrar en las aulas para conseguir la atención de los alumnos. ¿Qué tengo que hacer para crecer? Pues tengo que enganchar al usuario y por eso contrato psicólogos para asegurar que el niño esté enganchado cuanto más tiempo posible. Pero estamos luchando contra un negocio que engancha a nuestros hijos, que tiene un presupuesto ilimitado. ¿Quién va a ganar? Netflix, porque Netflix tiene unos recursos que nosotros no tenemos. Yo creo que vamos a pasar por momentos muy oscuros. Hay casos de niños que se han suicidado. Ahora mismo el que no tiene smartphone no tiene ningún problema social. Es importante que los jóvenes tengan recursos léxicos. Cada vez tienen menos. En las redes no es un lugar en el que tú adquieres recursos léxicos. Y hay una incompatibilidad profunda entre redes sociales y lectura profunda. Los jóvenes se van por un lado o por otro, o sea, pocas veces viven en los dos mundos. Les damos clases de educación emocional porque decimos que no saben identificar sus emociones. Dejémonos de tonterías. Lo que hace falta no es que identifiquen sus emociones, lo que hace falta es que sepan identificar la realidad, que sepan describirla y que sepan decir cómo se sienten con palabras adecuadas. Si no somos capaces de expresar adecuadamente lo que sentimos,
muchas veces acabamos gritando, pegando tiros o quemando contenedores. De verdad que estamos en un momento en el que nos estamos jugando lo que significa la democracia y la palabra tiene un papel importantísimo en eso de la democracia con D mayúscula. O sea, no somos mejores por leer, porque no es suficiente leer, depende qué es lo que estás leyendo. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas pendientes de la tensión en Estados Unidos, pero ahondando en esta crisis política en España. Les contamos que Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos por la trama de mascarillas por 5 delitos. Para Koldo García pide 19 años y medio y para Aldama otros 7. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de cárcel para José Luis Ábalos por esta trama de mascarillas. El Ministerio Público piensa que hay indicios claros de que los tres conformaron una organización criminal para delinquir con las mascarillas en mitad de la pandemia. El juez instructor de este cargo, del caso Koldo, en el Supremo ha rechazado el pasado 15 de octubre el ingreso en prisión de Ábalos, que se acogió a su derecho a no declarar, alegando indefensión. La UCO cuantificó en 95.000 euros el supuesto dinero irregular y opaco del que disponía el propio Ábalos y que era custodiado por su asesor, por Koldo García. El exministro de Transportes negaba que recibiera sobresueldos y restaba importancia a los ingresos en efectivo. Hemos escuchado a Pedro Sánchez también incluso hacer bromas sobre estos pagos en efectivo a su partido, en este caso al Partido Socialista. De momento, Anticorrupción no se ríe, ni mucho menos. 24 años de cárcel para Ábalos por 5 delitos en la trama sobre mascarillas. Seguimos mirando a presidentes, en este caso al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, cuya aprobación cayó a un 38%, siendo la más baja desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, con un creciente descontento por su gestión del caso Epstein y por el alto coste de la vida. Es lo que apunta una nueva encuesta realizada del 14 al 17 de noviembre por la firma Ipsos y la agencia Reuters. Solo el 20% de los estadounidenses está conforme con la administración Trump y de estos el 44% son republicanos. La encuesta indica que el 61% de las personas consultadas piensan que el gobierno de Trump no ha proporcionado toda la información sobre la muerte de Epstein. El 70% considera que se está ocultando los nombres de la lista de clientes del financiero. También les contamos que la organización de George Soros Open Society Foundation subvenciona a una organización británica sin fines de lucro que estaría trabajando para censurar sitios web de noticias conservadores y empresas de redes sociales e incluso supuestamente tendría planes de terminar con la plataforma X de Elon Musk, es lo que reporta The Washington Free Beacon, citando información de la base de datos de la entidad. De acuerdo con estos datos obtenidos, el año pasado OSF habría destinado $250.000 para el Centro de la Lucha contra el Odio Digital, para apoyo general, un hecho que podría estar revivando una larga disputa entre Musk y Soros. También habría organizado discretamente una campaña para acabar con Twitter, presionando a los anunciantes para que rompieran sus vínculos con la compañía, lo que apuntan publicaciones de Racket News citadas por este medio. Este reporte menciona que la organización británica se reunió con 16 oficinas del Congreso de Estados Unidos para tratar la demanda de Musk contra la entidad. También habría presionado a legisladores estadounidenses para la creación de un regulador digital independiente. Se señala que aunque ha criticado a varias empresas de redes sociales por no frenar el extremismo, ha sido especialmente hostil con X, sobre todo desde que el propio Musk compró este sitio, anteriormente conocido como Twitter. También miramos a Venezuela y es que el gobierno de Estados Unidos habría rechazado una propuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro de dimitir tras un periodo de 2 años en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el presidente Donald Trump para explorar soluciones a la crisis en Venezuela. Es lo que apunta una investigación publicada este martes por New York Times. Asegura
que el propio Trump dio su visto bueno a los planes de la Agencia Central de Inteligencia para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un campo de batalla para acciones futuras y que rehabilitaron comunicación extraoficial con Maduro, quien habría presentado una propuesta para dimitir a Washington, la cual se rechazó. El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato y que conocieron que integrantes del gobierno de Maduro ofrecieron a la administración Trump un proceso de transición de 2 a 3 años con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro se vaya a postergar. Por su parte, el gobierno chino ha manifestado este miércoles su oposición a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela, en medio de las crecientes hostilidades de Estados Unidos contra Caracas. China dice apoyar firmemente la declaración de 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que declara América Latina y el Caribe zona de paz, es lo que asevera este miércoles la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. En esa línea destacaba que Pekín está en contra de cualquier acción que viole la Carta y los principios de las Naciones Unidas, infrinja la soberanía y la seguridad de otros países. Por esa razón, China instaba al gobierno de Estados Unidos a ampliar los esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en la región de América Latina y del Caribe, así como establecer mecanismos de cooperación judicial y policial normal dentro de los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, buscará una indemnización para él y su familia tras ser incluido en la llamada lista Clinton, argumentando que la decisión de Donald Trump fue arbitraria. Dice que va a mostrar con sus abogados en Estados Unidos cómo esta decisión de Trump fue arbitraria y que deberá indemnizar a su familia. Es lo que escribía en un mensaje en X. En su mensaje, Petro acusaba al expresidente colombiano Andrés Pastrana y a la familia del congresista estadounidense Bernie Moreno, cercano al propio Trump, de beneficiarse de proyectos con los que se buscaba la transformación de territorios rurales en territorios suburbanos, multiplicando de esta forma su valor. También les contamos que la captura más misteriosa de 3 islas hasta la fecha, antes de que la NASA publique su imagen oficial, se está haciendo viral en las últimas horas. Race Astrophotography ha publicado una nueva fotografía del objeto 3I Atlas y la gente sin duda está notando algo extraño en ella. El cometa interestelar 3I Atlas no solo se parece a los cometas de nuestro sistema solar, sino que últimamente está mostrando una morfología de cola muy compleja que está desconcertando a los astrónomos de todo el mundo. En imágenes recientes se han detectado 4 o 5 colas distintas, incluyendo jets bien definidos, una anticola y una estructura muy colimada que parece emerger directamente del núcleo. Justo en el centro se encuentra el brillante núcleo del visitante interestelar, nítido e intenso, pero lo que llama la atención de todos son los 5 puntos brillantes que lo rodean. Los astrónomos afirman que estas luces posiblemente se deban a la difracción de la cámara, a reflejos del sensor o a estrellas de fondo difuminadas por el brillo del cometa. Aún así hay algo en su apariencia que resulta extraño y es que es prácticamente demasiado perfecto. Además, divulgadores con prestigio han especulado sobre el origen de 3I Atlas. Entre ellos destaca uno de reconocido nivel. El astrónomo de la Universidad de Harvard, A.B. Loeb, insiste en no descartar que el cometa sería en realidad un objeto tecnológico. Así lo explicaba en numerosas entrevistas en medios relevantes y también en su propio blog. El experto destacaba en su publicación más reciente un total de 12 anomalías sobre el 3I Atlas que le impulsan a no comulgar con el consenso de sus colegas. Entre las anomalías de Loeb destacan que la trayectoria de 3I Atlas fuera, según el científico, muy precisa, de forma que fuera inobservable desde la Tierra, o que el núcleo del supuesto cometa fuera 1 millón de veces más masivo que de los 2 objetos interestelares descubiertos hasta ahora por la humanidad. También pone el foco en que tiene mucho más níquel que hierro, algo que según el propio Loeb se encuentra en las alineaciones de níquel producidas industrialmente. Además, el propio A.B. recuerda que el cometa ha llegado desde el mismo punto de origen de la señal WOW, detectada en 1977 por un telescopio de la Universidad de Ohio, cuya procedencia fue uno de los grandes misterios para la ciencia en décadas. También subraya que cuando ha estado cerca del perihelio exhibe una aceleración no gravitacional que requiere una evaporación masiva de al menos el 13% de su masa, aunque realmente no ha perdido esa masa.
We will find the answer to the fundamental question, is it technological? Was this trajectory designed by some intelligence? Or is it a natural object that happens to be very rare and unusual relative to the rocks that we would have expected? And the answer will come in the coming weeks. It will get closest to Earth on December 19th. And that's just 6 days before Christmas. And my hope is that it will not deliver any unwanted gifts to us on Earth for the holidays. Pendientes también de Oriente Medio, les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba que Arabia Saudita ha sido designada formalmente como un importante aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN. Durante una cena con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, Trump declaraba que una alianza más sólida y capaz promoverá los intereses de ambos países y servirá al interés supremo de la paz. Decía, nunca antes habíamos estado tan cerca de una paz verdaderamente duradera en Oriente Medio. La decisión se produjo después de que ambos gobiernos firmaran un acuerdo de defensa que Trump calificaba de histórico. So that's why tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. I just heard him say, oh, that's nice. That's another point you won today. And signing a historic strategic defense agreement, which we just signed a little while ago. So, congratulations. It's Todo esto en un momento en el que Estados Unidos y Arabia Saudí cerraron acuerdos sobre cooperación nuclear, inteligencia artificial y defensa, con la compra de casi 300 tanques estadounidenses como parte de un paquete más amplio que también incluye futuras entregas de cazas F-35. Por su parte, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, aseguraba este martes que le gustaría unirse a los acuerdos de Abraham impulsados por Estados Unidos para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes, pero lo condicionó a que exista un camino claro que garantice la creación de un Estado palestino. Decía, es algo positivo y queremos formar parte de la iniciativa, pero también queremos asegurarnos de que no se oscurezca el camino claro hacia la solución de los dos Estados, lo que apuntaba al príncipe en el despacho Oval, iniciando esta reunión con Donald Trump. El líder de Estados Unidos, por su parte, afirmaba que ambos habían mantenido varias conversaciones y que en concreto la de estos acuerdos fue muy buena. Decía Trump, creo que no quiere usar la palabra compromiso, pero hemos tenido una conversación muy buena sobre los acuerdos de Abraham. Hemos hablado de un Estado, de dos Estados, ya sabe, decía Trump, hemos hablado de muchas cosas. El Ministerio de Salud Pública del Líbano anunciaba este martes que al menos 13 personas fallecieron y 4 resultaron heridas durante un ataque aéreo israelí en el sur del Líbano. El ataque israelí contra el campo de refugiados palestinos de Ain al-Hilweh provocó la muerte de 13 personas y heridas al menos otras 4, es lo que apunta el Ministerio en un comunicado difundido por los medios, agregando que las ambulancias siguen trasladando a más heridos a hospitales cercanos. Mientras tanto, las FDI confirmaron que sus tropas llevaron a cabo el ataque esta mañana, dirigido contra un complejo militar que decían estaba siendo utilizado por terroristas de Hamas para entrenamiento y ejercicios con el fin de planificar y llevar a cabo ataques terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel. Pendientes de las últimas horas en torno a Oriente Medio, mirando sobre todo este acuerdo secreto entre Donald Trump y Vladimir Putin, hablando de que esta misma semana se podría anunciar un acuerdo marco para el fin del conflicto en Ucrania. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida los expertos en negocios televisión.